Bueno, buenas tardes, señor coordinador del Magíster, profesor Fabián Retamal. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los asistentes, saludos cordiales. Les damos la bienvenida a la primera charla del ciclo Diálogos Gestión Cultural, el cual se enmarca en las actividades de extensión del Magíster en Gestión Cultural. Esta charla está titulada Gestión Cultural e Inclusión y organizada por la agrupación Carnaval GC, integrada por Macarena Monrós, Morita Bastías, Jocelyn García, Ginos Martí y quien les habla, Jimena Rey. Nuestra invitada de honor de esta tarde es Carolina Pérez Carballo y le damos la bienvenida y también las gracias por aceptar nuestra invitación. Hacemos presente a todos los asistentes que esta reunión será grabada para su posterior publicación en las redes sociales del Magíster. Por lo mismo, solicitamos estar sentados frente al monitor y no generar distracciones. Quien estará a cargo del soporte técnico es Ginos Martí, que manejará la conexión en general. Nuestra compañera Macarena Monrós estará recepcionando sus preguntas. En virtud de ello, hacemos presente que las mismas serán agrupadas en temas comunes para que la entrevistada pueda abarcarlas todas. Solicitamos entonces que las preguntas sean dirigidas al chat directo de nuestra compañera y no al grupal para favorecer el buen desarrollo de la charla. Para dar inicio, vamos a proceder a silenciar los micrófonos. Antes de presentar a Carolina, les cuento que nos acompaña también Carolina Vidal Manríquez, quien se desempeñará como intérprete de lengua de señas. Le damos nuestro más profundo agradecimiento por eso. Bueno, les cuento ahora que Carolina Pérez es docente, es comunicadora radial, es activista, es conferencista, es promotora de turismo accesible, es la directora de la Academia Latinoamericana de Inclusión. Es diplomada en distintas áreas, es cinturón negro de Aikido, es tenista en silla de ruedas. Si hablamos de inclusión, bueno, Carolina es mujer, es feminista activista, es persona en situación de discapacidad, es representante LGTB. Ahora, Carola, ya saltando todos los protocolos que se han cumplido debidamente, quisiera que esta charla tomara un ánimo más informal. Te saludo nuevamente, quisiera darte un abrazo en este momento. Y bueno, vamos a hablar de inclusión, nos vamos a meter las patas en el barro, pero me gustaría para comenzar, Carola, que contaras cómo empezó todo esto, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el después? Porque bueno, el antes eras una persona sumamente física, no una persona normal, él era una persona que trabajaba 100% con tu cuerpo y bueno, después el accidente, la verdad es que acá yo tengo, por lo menos hay 2 personas que son cineastas y yo creo que esto supera cualquier libreto de ciencia ficción, así que cuéntanos un poco de tu historia de vida y después pasamos al tema que nos convoca. Bueno, muchas gracias, querida Jimena, muchas gracias a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a este espacio muy generoso de parte de las personas que lo están organizando. También un gran abrazo a Carolina Vidal como intérprete de lengua de señas y por su generosa participación, que no es primera vez que estamos juntas en un espacio tanto virtual como presencial. Ya nos volveremos a encontrar presencialmente con todos, esperemos. Y agradecer la invitación. Para mí este es un tema muy apasionante, bello, significativo, gratificante, necesario, así que agradecerles la invitación. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con esta Carolina? Que claro, con mucho trabajo físico, mucho, como tú mencionas, nadando, llegaba muy temprano a nadar, nadaba 1 kilómetro antes de ir a trabajar, trabajaba todo el día con mi cuerpo, ya que hacía acupuntura, digitopuntura, masajes, estaba trabajando, ¿cierto?, en trabajos de terapia y también hacía aikido, como tú muy bien lo conoces, y también estudiaba medicina china. Entonces, era una locura de vida la que llevaba, no era una vida normal. Quiero decir que eso no es sano realizarlo, por favor no lo repitan, no es sano hacer eso.
Y hasta que la vida me dijo en realidad, como me lo dijeron varias personas, Carolina, no es normal lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando, no paras, no paras en la casa, estás trabajando todo el día, qué es lo que está sucediendo. Hasta los días sábados trabajaba también muy tarde y cerraba el lugar donde estaba trabajando, que en ese instante era el Hotel Ritz-Carlton, y trabajaba en el spa, y en el spa me tocaba cierre, entonces eran las 8 de la noche, no, perdón, las 11 de la noche estaba recién cerrando y claro, me gané gratuitamente 7 fatigas musculares por aquello. Sin embargo, no escuché mi cuerpo como en muchas ocasiones y aprendí, como aprendí en otras ocasiones también, con un palo en la cabeza, que tenía que quedarme quieta. Siempre pensé que el quedarme quieta era lo peor que me podía suceder. Y resulta que con todo este fervor de cantidad de una mujer joven de 24 años, llena de anhelos, ¿cierto? De esos anhelos que uno se hace de manera ficticia, que va a llegar a hacer tal cosa, que va a comprarse tal cosa, no sé, tal vez uno de mis principales metas era comprarme, qué sé yo, una casa, un auto, etcétera. No lo sé, los anhelos normales que uno tiene cuando se va construyendo en esta vida, escuchando cuáles son los objetivos de vida y después cambian de manera, afortunadamente van cambiando. Y también cómo van cambiando tus principios y tus convicciones. Entonces, esta Carolina tuvo la oportunidad de comprarse un auto, en esa oportunidad salió a celebrar la compra de su primer auto, a almorzar al Mercado Central con 4 amigas, las 4 amigas intoxicadas con mariscos, al igual que yo, con una paila marina. Yo no presenté síntomas de manera inmediata, mis amigas sí. Una presentó síntomas a las 5 de la tarde, la otra a las 7 de la tarde, yo me sentí impecable. Y a las 2 de la mañana empecé a sentir unos síntomas de indigestión, etcétera. Y bueno, me deshidraté, me golpeé la cabeza en el baño de la casa de mis padres y afortunadamente ellos sintieron el golpe, me tomaron, yo les pedí que por favor me llevaran a un centro asistencial, me llevaron a la clínica en ese minuto y camino a la clínica yendo con una intoxicación, una persona se pasó un rojo, nos chocaron de lado, el auto me golpeó en la cabeza, yo iba con la cabeza apoyada en la puerta y me pulvericé la cuarta cervical. Por lo tanto, al pulverizarme la cuarta cervical se incrustaron, perdón, esos trozos pequeñitos de hueso dentro de la médula espinal y produjo un corte en mi médula espinal que me dejó con una tetraplegia. Entonces, claro, la vida cambió, sí, cambió mucho. Pero cuesta en algún minuto ver y observar y en realidad que la gente crea y observa que tu vida cambió para bien. De alguna manera cuando te preguntan, pero ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te cambió la vida? Claro, la vida cambió, fue un accidente, ¿me entiendes? Pero por otra parte, lo importante es qué es lo que vas a hacer con tu vida en ese minuto. ¿Qué es lo que haces finalmente? Yo decidí continuar, decidí no quedarme ahí, pero también, que es importante destacarlo, tengo un contexto social de amigos, tengo un contexto social de padres, tengo un contexto social de hermano, en ese minuto estamos hablando de casi 17 años atrás, de grupo humano fortalecedor. Entonces, desde ese lugar me posicioné, lo observé, la verdad es que creo que yo fui la que menos problemas tuvo para poder superar esta situación, pero sí me di cuenta que los tetrapléjicos eran las personas que estaban quedando, mi familia y mis amigos, que eran bastante más tetrapléjicos que y yo pude continuar más rápido. Pero también recibí mucho apoyo emocional, mucho trabajo psicológico que es fundamental, tanto más importante que la rehabilitación física, pero ahora, como te digo, más allá de la silla de rueda, más allá de la inmovilidad o la sensibilidad o la falta de sensibilidad que pueda tener, lo importante es, ok, esta es mi vida, ¿qué hago con ella de ahora en adelante? ¡Pum! Next, es caballo de carrera, avanza. Y desde ahí es donde comienza una vida completamente distinta, pero no es un renacer, como muchas personas me han preguntado. Fue como, ¿naciste de nuevo? Me han preguntado. Y yo, no, no nací de nuevo, porque no puedo dejar en la oscuridad
ni puedo eliminar, ni puedo olvidar a la Carolina hasta los 24 años, porque esa mujer, esa niña, esa adolescente, esa bebé también, de ahí hasta los 24 años, fue la que hizo que esta mujer, después de 24 o 25 años, saliera de ese espacio en el cual estuvo durante un tiempo. Entonces, no puedo no observar a esa Carolina de una adultez temprana, a esa Carolina adolescente, que, que hacía un montón de cosas y también le agradezco. No recomiendo hacer lo mismo, pero sí reconozco que agradezco toda esa disciplina que tuve siempre en mi vida para poder efectivamente gestar la que se vino de ahí en adelante. Eso iba a comentar yo, que toda esa disciplina de las artes marciales, del cuerpo entrenado, fue lo que te permitió recuperarte rápidamente y salir adelante mucho contra todo pronóstico, digámoslo, como es. Sí, efectivamente, yo creo, Jimena, es que le diste en el clavo de no haber tenido la estructura física que está muy lejos de la que tengo hoy día. Hoy día peso 42 kilos, muy flaca, pero también bajé 17 kilos y medio de musculatura, entonces no es menor. Y tenía un cuello muy fortalecido, unos brazos muy fortalecidos y eso me ayudó a, por supuesto, a salir adelante. Lo que me llama siempre la atención es por qué motivo todas las personas que estaban en la clínica esperaban que yo cayera en depresión. Como que sentía yo que no esperaban que me recuperara. Ellos estaban esperando que yo cayera en depresión y depresión que nunca caí. Entonces, tuve esa oportunidad y se lo agradezco a la vida. Pero bueno, se gestionaron todas las herramientas para que yo pudiera continuar con la vida en términos físicos y el resto yo tenía muy, muy claro que dependía de mí y de nadie más. Mi inclusión laboral dependía de mí, mi inclusión social dependía de mí, todo dependía de mí. Yo jamás esperé que otras personas hicieran algo por mí. Entonces, eso es algo que me ayudó, sin duda, muchísimo a continuar con este trabajo adelante. No, y fue increíble porque a cualquier persona que le pudiera haber pasado eso, podría haber continuado de alguna manera con algo de lo que traía de bagaje, pero tu trabajo era 100% físico y lo que tú eres ahora, que es mucho más, o sea, yo siento que floreciste después del accidente. Todo lo que tú eres ahora vino después, entonces el renacer, no de renacer, ya dijiste que no, pero todo lo que tú hiciste para que Para te lleve a ser continuar. lo que eres ahora, vino después, es impresionante todo lo que has logrado. Sí, sí, también sabes que el quedarme inmóvil fue fundamental. Debo reconocerlo. Probablemente si yo hubiera quedado con una paraplegia, hubiese seguido haciendo muchas cosas que hacía antes. En cambio, la tetraplegia fue inmovilizarme absolutamente desde el mentón hacia abajo. Después comencé a tener recuperación de movilidad. Actualmente no muevo ni mis dedos ni mis muñecas, mis manos no las muevo por completo, pero mis brazos sí. Entonces hago lo que puedo con lo que tengo desde el espacio físico, pero lo más importante es darme cuenta qué es lo que puedo hacer que no tenga que ver ahora con la parte física. Y fue ahí donde descubrí una de las áreas más maravillosas de la vida que tiene que ver con la educación y la comunicación. Entonces, no puedo ser una mujer más agradecida de la vida que como cuando me han preguntado en muchas ocasiones, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Entonces yo respondo, estoy viva, me ha tratado bien. No, no, no puedo dar otra, no puedo dar otra respuesta. Y eso, pero creo que todos tenemos las herramientas. Acá nadie es superhéroe, eso es muy importante destacarlo. Nunca, nadie, ninguno de nosotros vamos a saber cómo vamos a construir o destruir o también vamos a poder hacer otras cosas frente a situaciones adversas. Eso es una magia, nomás que nos queda por delante por descubrir. Pero tenemos todas las herramientas como seres humanos para poder salir de situaciones adversas, muchos con anterioridad, otros con posterioridad y sobre todo, y lo más importante, con mucho apoyo. Carola, vamos al grano, así, de una, te hago la pregunta. Dale. ¿Qué es la inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Cómo hacemos para hablar de inclusión sin dejar excluido a nadie? Escuchando, escuchando lo primero. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión o qué es la inclusión? La inclusión es una palabra, nada más que una palabra. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un sistema creado que hoy día año 2021, sigue siendo una plasticina, que no tiene mucha forma, no tiene mucha definición,
le puedes colocar el color que quieras. Hay veces que dentro de la misma inclusión hay muchas personas que ejercen discriminación. Entonces, es una estructura que se vio forzada a crearse de manera, ya sea, a ver, un poco tergiversada también en algún minuto, porque se vende mucho con la inclusión. La inclusión es un sistema también económico gigantesco. Muchas fundaciones sin fin de lucro, lo pasan chancho con la inclusión. Entonces, cuando ingresas en ese espacio a hablar de inclusión, hay que verlo desde distintos puntos de vista, qué es lo que entiende cada uno. Si tú me preguntas a mí qué es lo que yo entiendo de inclusión, para mí es un segmento gigantesco. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a pueblos originarios, comunidad migrante, diversidad sexual, personas privadas de libertad, personas mayores, mujer, personas en situación de discapacidad, los animales, la naturaleza, la economía circular, el deterioro de nuestro planeta y mucho, mucho, mucho más. ¿Por qué lo veo tan grande? Porque es imposible que tú generes inclusión si lo segregas a grupos pequeños. Entonces, desde ahí es donde yo me posiciono para poder ver la inclusión y ver qué es lo que podemos hacer con todo esto que tenemos. Existe inclusión porque hay mucha discriminación. Esencialmente estamos excluidos, digamos, de muchas áreas, desafortunadamente. Por ejemplo, a los niños se les excluye por naturaleza y eso no lo puedo entender. No puedo entenderlo. La misma Convención de los Derechos del Niño tiene un párrafo explícito que habla del derecho a ser oído, ¿me entiendes? Hoy día también con los adolescentes podemos observar a los adolescentes y cualquier persona que tú hables de adolescencia es como, oye, si los adolescentes hoy día nadie entiende a los adolescentes, dice una cosa terrible, pasan todo el día pegados al celular, pasan todo el día pegados en el computador, o sea, incluso he escuchado decir desafortunadamente la palabra aborrecente. Entonces, también altamente discriminado, parece que nos olvidamos que nosotros también fuimos adolescentes. Hoy día soy una mujer de 41 años, pero también fui adolescente. Y también fui niña, y probablemente una niña tremendamente inquieta, o tal vez una niña tremendamente insoportable como los que dicen hoy. Entonces, cuando olvidamos ese pasado, olvidamos ese espacio, es imposible que los incluyamos ahora. Cuando hablamos también de las personas mayores, paremos con la infantilización, pensamos que estos abuelitos, todavía le decimos abuelos, lelos, o sea, son personas mayores, por eso no hablamos de adultos mayores, hablamos de personas mayores porque son personas con derechos. Entonces, dicen, uy, el pobrecito está solo, pero si el caballero probablemente está feliz solo, a lo mejor lo único que quería el caballero era estar solo en su vida. No puedes vulnerar ese derecho de pensar a través de él. Y desde ahí muchas otras cosas. Y como te digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Creo que hablamos de grupos humanos que históricamente han estado invisibilizados, pero que también muchos de ellos han hecho muy poco por visibilizarse. Y es esa una gran tarea que necesitamos tomar en esta ocasión. No puedo dejar de preguntarte, porque con toda tu historia de vida uno esperaría que hablaras de inclusión desde la discapacidad. Entonces, desde todas las áreas de inclusión, eh, tú no es la que eliges primero, pero sí me gustaría que contaras tu postura frente al tema, porque a mí particularmente me enseñaste mucho. Yo no me siento identificada con mi discapacidad, lo cual no quiere decir que la reniegue, para nada, al contrario. Creo que mi silla de ruedas es el gran espacio de libertad que tengo en mi vida, aparte de mi cerebro. O sea, pero es mi gran espacio de libertad. Yo sin mi silla de ruedas estaría acostada en la cama, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, y la discapacidad ha sido la universidad de mi vida, impresionante. Pero por otro lado, yo no me posiciono desde ahí. ¿Con quién me siento identificada yo? ¿Qué es lo que a mí me identifica como ser humano? Es ser mujer, es lo que me pasa de alma. Yo siento y me siento absolutamente identificada, ni siquiera con mi nombre o con mis apellidos. Los nombres y los apellidos te los puedes cambiar. Incluso tú, todo te lo puedes cambiar. Te conviertes en una persona con un nombre diferente, con apellidos diferentes, tal cual como lo decía la película, muy sabia, que me encanta, que es mi preferida, que se llama El secreto de sus ojos. Dice, tú puedes cambiar de Dios, de religión, de país, de ciudad, de esposa, de esposo, pero hay algo que no puedes cambiar y eso es tu pasión.
Y dentro de esa pasión está precisamente cómo me identifico. Y ese cómo me identifico tiene que ver con una mujer muy sensible, a la vez con un espacio muy fortalecedor, una mujer lesbiana, una mujer feminista, una mujer atea y una mujer que si hay algo que no soporta aparte del cochayuyo, es la injusticia social. Entonces, desde ahí es de donde yo me posiciono. Si dentro de esos espacios, por supuesto, una de las cosas por las cuales tú puedes ver es que soy una persona en situación de discapacidad, también lo soy y nunca lo voy a negar, pero no me quedo desde ahí. Y todo el resto de las otras cosas que realizo tienen que ver con oficios, con mi oficio de comunicador y con mi oficio de docente. Pero esas no son dos cosas que identifiquen a Carolina, porque ella en 3 años más puede que no sea ni comunicadora ni conferencista, no lo sé, puede ir cambiando, puede ir mutando. Pero sí, de todas maneras, me identifico con siempre ser una mujer luchadora por los derechos humanos profundamente, por el respeto a todas las áreas de la vida, me refiero a todas las áreas de la vida de los seres humanos, a las personas migrantes, etcétera, las que ya te mencioné. Educadora, espero seguir siendo educadora toda la vida. Mientras existan estudiantes voy a ser educadora. Y mientras yo aprenda, también voy a poder educar. Y muy feminista, muy feminista. Así me defino. Maravilloso. Ahora mi compañera Morita va a continuar con las preguntas. Dale. Súper interesante, Carolina. También yo te quería preguntar por tu participación en la organización de inclusión, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo se puede acceder? ¿Cómo lo podemos hacer público para todos? ¿Para quién es? Si me puedes contar sobre eso. Sí, encantadísima. La Academia Latinoamericana de Inclusión es la verdad es si te puedo ejemplificar, es como un hijo para mí, porque lo creamos con un gran compañero argentino, Eduardo, y creamos la academia sin ninguna expectativa desde a dónde íbamos a llegar afortunadamente. He aprendido en mi vida a ver las cosas a corto plazo, nunca a largo plazo. Créeme que las vi en largo plazo hasta los 24 años, que ya tenía mi vida construida hasta los 70. Entonces era como, ahí quedaron los sueños de largo plazo. Entonces, toda mi vida la veo a muy corto plazo. Y dije, avancemos y vamos viendo qué va saliendo en este tiempo. Y decidimos formar educación, decidimos hacer educación para todos. Y la Academia Latinoamericana de Inclusión está hecha con una multiplicidad de profesores. En este minuto tenemos 280 estudiantes y aparte de 280 estudiantes, 26 docentes. Estos 26 docentes los componen personas de Argentina, Chile, Perú, El Salvador, México, Colombia. Es un variopinto de personas maravillosas que entregan sus conocimientos dentro de la Academia Latinoamericana. Nosotros entregamos 4 módulos de 12 clases cada uno, que es inclusión, uno, el segundo es medio ambiente y sustentabilidad, el tercero es educación financiera y emprendimiento, y el cuarto es programación neurolingüística. Entonces, muchos van a decir, ¿qué tiene que ver programación neurolingüística o emprendimiento con la inclusión? Si tú visualizas en el contexto COVID, muchas personas afortunadamente o desafortunadamente tuvieron que emprender, ya sea de manera voluntaria o por necesidad. Por lo tanto, creemos que si nosotros tenemos la posibilidad de entregar educación a precio justo y si no se puede a precio justo, la persona no puede cancelar, de igual manera va a estudiar porque tenemos sistemas de becas. Entonces, ¿de qué manera podemos aportar? No solamente con la educación a precio justo, es entregar herramientas a esas personas que recién están comenzando a emprender. ¿Qué mejor para un emprendedor que tener a otros emprendedores que te enseñan su experiencia respecto a este tema? O también a innovar y muchas otras cosas más. Educación financiera que es fundamental para ellos. No puedo no puedo dejar de mencionar que si hablamos de inclusión tenemos que hablar de medio ambiente y sustentabilidad, tenemos que hablar de la cantidad de problemas que tenemos a nivel meteorológico, de la cantidad de energías renovables, de qué es economía circular y muchas otras cosas más, que es un compostaje, que es la lombricultura. Todas esas cosas están dentro de la academia. Y la necesidad con la cual se crea porque llevo mucho tiempo, Morita, al igual que Eduardo, mi colega, trabajando en educación, pero por sobre todo escuchando gente, escuchando personas,
Y cuando tú escuchas a las otras personas, entiendes cuáles son sus necesidades. Y, y si hay que aportar desde algún lugar, el aporte desde la educación. La gestión cultural, o sea, la gestión cultural cumple un rol fundamental que creo que no hemos sido capaces o de visualizarlo, de que se visualice en los medios de comunicación, ya que hoy día los medios de comunicación no sé si pueden ser nuestros mejores acompañantes, los medios de comunicación estándar. Y desafortunadamente esos medios de comunicación son los que llegan a gran parte de la población. Entonces, creo que estamos en un proceso en el que la educación pasa a ser el diamante de todos nosotros y tenemos que tomarlo con la mayor fuerza posible, pulirlo para que esté lo más bello posible también. Y la Academia Latinoamericana de Inclusión se basa en eso, en una educación justa para todos y que vengan todos los que quieran estudiar con nosotros. Sean súper bienvenidos. Súper maravilloso, porque das en el clavo al decir que, bueno, el origen de la inclusión o de la exclusión básicamente es la educación. Ahí parten todos nuestros males como sociedad. Y poder generar estas instancias de cambio de paradigma, bueno, es lo que necesitamos ahora. Exactamente. Sí. Y tu postura, porque tú tienes muchos frentes a los cuales estás mirando, direccionando toda tu energía, ¿cómo, y atacando desde la educación, pero también cuáles, bueno, has repetido que el feminismo es muy potente, pero yo creo que das una lucha o una batalla compleja en todos tus ámbitos. ¿Cuál es la inclusión o el tema que te ha costado más o sientes que no estamos preparados como sociedad o que estamos faltos de conocimiento, faltos de educación? ¿A cuál hay que darle más duro? Tengo dos frentes en los cuales me ha costado bastante y a los cuales siento que, como tú mencionas, hay que darle más duro. El primer frente, que yo creo que de una vez por todas hay que terminar, es el espectáculo televisivo de la Teletón. Basta, es un sistema de abuso gigantesco en el cual las personas en situación de discapacidad hemos sido víctimas de un espectáculo morboso de violación de derechos humanos, de una ausencia del Estado bajo una convención internacional de derechos humanos y también una convención internacional de las personas con discapacidad, estereotipándonos como objetos de caridad y no como sujetos de derecho. También la ley 20.422 establece que la rehabilitación es un deber del Estado. Entonces, ahí tenemos, como te digo, aparte que es un espacio fraudulento, muy fraudulento, no se sabe nada respecto a las platas, hay investigaciones muchas de por medio, y a través de varios espacios de columnas escritas me tiré este monstruo gigantesco encima, porque la verdad es un monstruo, es un monstruo impresionante, de mucha manipulación política, mucha manipulación emocional, donde interfieren los grandes grupos económicos, por supuesto, que han manejado este país los últimos 30 años y mucho más también. Entonces, ese ha sido, digamos, un hueso duro de roer, pero por otra parte, ladran Sancho, ladran señal de que cabalgamos, y eso es inalienable, eso es precioso. Y por otra parte, una de las cosas a las cuales más me ha costado, que es la razón por la cual hoy día estoy en un proceso judicial, realizando un proceso convocando a la ley antidiscriminación por discriminación por orientación sexual, es precisamente la educación en los distintos espacios de los colegios, liceos, todos los espacios de educación que existan, universidades, institutos, pero me vi envuelta en un caso de discriminación por orientación sexual con amenazas muy fuertes de por medio y estoy llevando a cabo una demanda por discriminación y otras cosas más también. ¿Es posible, Creo que... Carolina, que nos puedas describir lo que te pasó para que todos podamos Sí, claro. entender por qué estás en este proceso? Sí, claro. Lo primero es que la primera discriminación por orientación sexual, de la cual fui víctima en este caso, y sí coloco la palabra víctima porque es así, fue en una consulta médica con una doctora que me conocía hace 20 años. Me quedé tan paralizada en esa situación en el cual no pude continuar avanzando, que ni siquiera entablé una demanda, no pude continuar. Entonces me paralizó el miedo, me paralizó el amor, me paralizó el cariño, el respeto, todas esas cosas me paralizaron frente a ella.
Entonces no hice absolutamente nada. Hoy día, bueno, y me costó, por supuesto, emocionalmente 2 años de terapia de reparación psicológica. Luego me pasa el lunes, hace 4 días atrás, esta situación de discriminación dentro de un colegio en el cual yo iba a ser panelista con Elia Molina y una psicóloga que creo, que espero decir bien su nombre y su apellido, María José Campuzano, o María José Campos, no recuerdo, con estas 2 mujeres maravillosas que íbamos a trabajar educación parvularia. Era eso, educación parvularia, que tanto se necesita. Y yo iba a hablar desde el espacio de la inclusión en la educación parvularia, lo importante que era hablar a los niños de inclusión. Entonces, bueno, un grupo de ultraderecha y también evangélicos en su 98%, se juntaron desde Arica hasta Magallanes para intentar, porque no lo lograron, intentar denostar mi imagen, por supuesto, intentar decir que, y lo dijeron en Facebook y está en muchos lugares, esta lesbiana, etcétera, cómo es posible que Carolina Pérez venga a decir cosas como ideología de género, y los típicos también que te mencionan, no te metas con mis hijos, etcétera, 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 y muchas cosas más. La verdad es que yo no me voy a meter con los hijos de nadie, porque yo voy a hablar con educación popular. Y creo que una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida ha sido trabajar con niños, porque ellos no juzgan a nadie, ellos no tienen ningún tipo de juicio. Entonces, ocurrió esta situación y me di cuenta de que si la primera vez no lo hice, ahora tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, no puedo dejar pasar esta situación, estoy recién comenzando el proceso efectivamente de demanda, pero creo que el tomar el toro por las astas y decir esto es algo que voy a realizar, es muy, muy importante entender que no lo vas a hacer por ti, no lo vas a hacer por una sola persona, sino que lo vas a hacer para que otras personas, para que el gran porcentaje de adolescentes que se suicidan, que son parte de la comunidad LGTB, puedas en algún porcentaje disminuir esa brecha gigantesca y evitar probablemente algún suicidio. Imagínate que todo esto partió por un profesor de ese colegio. Entonces yo lo único que quiero es que, por supuesto, ese profesor deje de ejercer. Eh, es muy potente porque nadie se espera por ir a entregar conocimiento y una educación tan delicada que necesitamos en este momento, pasen estas cosas que ya están fuera de época, no se puede entender. Lamentable que todavía estemos en esa, combatiendo cosas como esta. Bueno, por lo mismo necesitamos leyes que hablen sobre esto y conversaciones que hablen sobre esto, si no, no sería tema. Quiero darle Exacto. a Maca, creo que tenemos una pregunta que queríamos hacer. Dale, Maca. Claro. Sí, Daniela pregunta, si entendemos el concepto de inclusión como ser productivo para el sistema capitalista como en el que estamos insertos, ¿qué concepto sería más adecuado para hablar de accesibilidad pensando en otro modelo de mundo? Lo que pasa es que hablar de accesibilidad, vamos a hablar de un concepto muy grande de accesibilidad. El concepto, efectivamente, el tema de inclusión está sumergido en un espacio capitalista gigantesco. ¿Por qué motivo? Le voy a dar un ejemplo. Salió la ley de inclusión laboral, que eso significa que las empresas sobre 99 trabajadores tienen que contratar al menos una persona con discapacidad, ¿ya? Entonces, fue impresionante cómo salió esta ley del 1% y empezaron a purular, porque esa es la palabra, purular como brócolis, como coliflor, estas fundaciones sin fines de lucro que creen o piensan que pueden hacer una buena capacitación a las empresas en pro de la inclusión laboral, como para preparar para recibir a una persona con discapacidad. La verdad es que yo no sé qué ser humano puede preparar a otro para aceptar a otro, me resulta un poco incongruente y bastante deficiente con lo que significa la palabra inclusión. Estamos en un sistema capitalista, sí, pero no solamente en el espacio de la inclusión, en un sistema capitalista para todo lo que te puedas, para todo, absolutamente todo, todo lo que uno con lo que uno se mueve es un espacio capitalista. Somos un Estado neoliberal, somos un país neoliberal, somos la cuna del neoliberalismo, por lo tanto todo es neoliberal.
pero cuando se habla desde la accesibilidad hay que tener en claro varios puntos. ¿De qué hablamos también cuando hablamos de accesibilidad? La accesibilidad no tiene necesariamente que ver con las rampas o los ascensores. La accesibilidad tiene que ver, por ejemplo, con este evento que se está realizando ahora, que cuenta con un intérprete de lengua de señas. La accesibilidad también tiene que ver con esas rampas y esos ascensores, pero no solamente para las personas con silla de ruedas, sino que para ese abuelo que va a ver a su nieta, ¿cierto? Esa persona mayor que ingresa a la universidad porque hay una graduación. Entonces, este abuelo que va a ver a su nieta, me refiero a un tema familiar. Ya hablamos de que los peyorativos no funcionan. Entonces, pero estas personas mayores pueden ingresar con libertad. Por otra parte, cuando hablas de accesibilidad, hablas también de que las personas de la comunidad migrante, en este caso una persona haitiana, que hay muchísimas personas haitianas en nuestro país, vayan a un sector de salud y tengan una persona que sea una persona que hable creol, ¿me entiendes? Entonces la accesibilidad es muchísimo más grande, no tiene que necesariamente que ver con discapacidad. Y yo creo que estamos a años luz aún con las políticas públicas actuales, porque no podemos modificarlas porque son inconstitucionales por la constitución que tenemos, no podemos modificar mucho. Y eso es lo que yo pienso, la accesibilidad es demasiado gigante y por favor no hablemos de accesibilidad solamente de un espacio físico. También en el plano de la salud mental sería interesante poder hablar de cuál es la accesibilidad a nivel económico que tiene una persona, por ejemplo, que tiene hoy, que tenga una enfermedad como esquizofrenia y no tiene dinero para poder pagarla. Eso también es accesibilidad. Muchas gracias, Carolina. Aquí tenemos dos preguntas más que han llegado. La primera es, ¿qué es lo que la nueva constitución debe abordar? ¿Alguna relación de la inclusión con la economía, cultura, la política? Quizás nos podría hablar de la visión respecto a la discapacidad, a la responsabilidad de la sociedad. ¿Qué propuestas o modificaciones ves tú necesarias para que nadie sufra esta discriminación? Lo primero que tiene que hacer la Constitución es la recuperación de nuestros recursos naturales. O sea, nosotros lo primero que necesitamos es recuperar el agua. Somos el único país del mundo que tiene el agua privatizada. Tenemos que también tener en cuenta el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Tenemos que también tener reconocimiento a las personas migrantes, porque en base a eso tiene que cambiar esta ley de migración que existe, que es tremendamente, no tiene ningún parámetro de derecho humano. Entonces, todo eso tiene que cambiar. También tiene que haber un reconocimiento constitucional de manera intrínseca a las personas mayores, por supuesto que sí. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver en esta constitución. Cuando me preguntan por temas políticos e inclusivos, la inclusión es política. Cuando nosotros hoy día estamos conversando, tenemos la oportunidad de estar en este conversatorio, este es un acto político. Cuando hablamos de la política partidista, ese es otro tipo de política. Pero la educación es política, el trabajo es un acto político, el conversar acá es un acto político, asistir a una asamblea es un acto político, los cabildos son un acto político, la cultura es un acto político. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que necesitamos en nuestra nueva constitución, la cultura que tenga un reconocimiento constitucional no puede pasar, no puede continuar avanzando este país sin cultura. No puede ser que, por ejemplo, o sea, no puede ser que tengamos hasta el día de hoy un 19% de impuesto al libro. Es impensado. Y muchas personas que también justifican este hecho, me he topado con varias que me dicen, oye, pero si quitan el 19% de IVA, igual la gente no va a leer. Pero tú sabes cuánto construimos a las personas para que no leyeran, pero si al Estado no le conviene que nosotros leamos, al Estado no le conviene que seamos personas que estemos insertos en un sistema cultural, al Estado no le conviene que avance la gestión cultural. Por supuesto que no, porque nos va a abrir los ojos a todo. La cultura abre los ojos al mundo y eso es importante que exista un reconocimiento constitucional. Entonces, de discapacidad, sí, también reconocimiento constitucional a la discapacidad, por ejemplo, el reconocimiento que tiene la interpretación de lengua de señas, pero eso es bajo una ley que pueden hacerse sobre una nueva constitución. La constitución no es
no es una lista de supermercado. Entonces, desde ahí hay que tener mucho ojo, mucho ojo. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Agua. Necesitamos agua para poder vivir. Recuperar nuestros recursos naturales, reconocimiento a nuestros pueblos originarios y en muchas otras áreas también. Pero me enfocaría desde el espacio de la inclusión en el reconocimiento de personas como, por ejemplo, cambiar el sistema carcelario. Es una vergüenza que las personas privadas de libertad estén viviendo como están viviendo. Y así muchas cosas más que también tienen que ver con inclusión. Y por supuesto, afortunadamente vamos a tener una constitución paritaria, y no solamente paritaria y feminista. Eso era lo importante, una constitución paritaria y feminista, porque nos podríamos haber llenado de una constitución paritaria en la cual las mujeres idóneas que hubiesen estado ahí no necesariamente hubiesen sido feministas. Entonces lo importante era tener una constitución paritaria y feminista. Afortunadamente lo vamos a tener. Otra pregunta por acá. ¿Qué piensas del proyecto que se está gestando en la Cámara contra el uso del lenguaje inclusivo? Todo lo que sea en contra del lenguaje inclusivo es ir en contra del crecimiento, ya sea esté en la Cámara, ya sea una política pública, ya sea por lo que dijo la RAE, ya sea por lo que dijeron los grupos fanáticos religiosos. Todo lo que tenga que ver en contra del lenguaje inclusivo es una barbaridad, porque tal como nosotros vamos mutando como seres humanos, el lenguaje es algo que va mutando constantemente también. Entonces, el que tú niegues a una persona, por ejemplo, el todos, todas y todes, hay personas que no se sienten identificadas ni con el todo ni con el toda. Si se sienten identificados con el todes y yo le puedo salvar la vida a través de esa palabra, maravilloso, porque convengamos en que la palabra construye y destruye. Yo prefiero que sea constructiva. Y por supuesto, si hay alguna modificación en la cual sea el lenguaje inclusivo absolutamente prohibido, es una barbaridad. En todo caso, algo que no creo que suceda. Y si sucede, lo vamos a seguir utilizando. Entonces no va a tener una fecha de término. Yo creo que si eso se llega a aprobar, va a tener su punto de caducidad, que va a ser una nueva constitución y políticas públicas nuevas ejercidas sobre ella. No me asusta para nada. Carolina, en estos momentos, ¿cuáles son tus proyectos en los que estás y estás mirando también a futuro? Nuevos proyectos que te sigan aportando y siendo un aporte también para el resto de la comunidad. O tal vez personales también, que puedas compartir. En realidad, mira, si hay algo que cuido mucho en la vida, es mi privacidad. Y creo que un proyecto personal jamás lo daría a conocer. Sí, proyectos profesionales sería continuar trabajando en educación, que me apasiona mucho. Y las comunicaciones también. El programa radial que tuve la oportunidad de crear fue hecho con muchísimo, muchísimo amor y me dio la oportunidad de crecer en comunicaciones como nunca en mi vida pensé crecer. Entonces, pero lo que sí hay algo que anhelo profundamente y espero nunca cambiar. Ahora, conociéndome no lo creo para nada, pero espero que la vida me dé la oportunidad de nunca cambiar mis principios y convicciones. Los tengo engarrapatados, los tengo escritos a fuego y desde ahí creo que tengo la posibilidad de movilizarme muchísimo. Así que mi proyecto, como te decía, siempre he sido cortoplacista, pero es continuar con la academia, que siga creciendo la academia, porque mientras la academia crezca, nosotros vamos a tener muchas más posibilidades de brindar educación a las personas que no pueden contar con aquello usualmente. Yo, por ejemplo, ingreso, no puedo creer que un diplomado cueste 1.700.000 pesos, yo casi me caigo de espalda, ahí me cuestiono de nuevo en qué país estoy viviendo. País que amo mucho, por cierto, pero sí que claramente necesitaba un cambio y por esa razón espero seguir con ese proyecto personal, o sea, con ese proyecto profesional. Bueno, invitamos a todos los asistentes si quisieran prender sus cámaras y hacer preguntas de forma personal. Yo quisiera saber si es posible, me estoy saliendo totalmente de protocolo, no sé si puedo, pero quería pedirle a Carolina Vidal si ella puede abrir su micrófono y hablar mientras hace
lengua de Oh, la señas carita. también porque le agradecemos tremendamente su gran aporte a esta charla. Se ríe, capaz que no le habían pedido esto. Pero yo quiero preguntarle cómo ha vivenciado ella la falta de inclusión también, ¿no? Porque tal como decía la Carola, se construyen rampas y creemos que ya estamos con eso, pero poniendo un ejemplo muy simple, cualquiera de los que estamos aquí podemos hablar 2 o 3 palabras en inglés, en francés, así champurreando, pero podríamos ayudar a un extranjero. Pero yo creo que ni la mitad de las personas que están acá, o sea, yo personalmente no sé ni una palabra y no nos costaría tanto. Entonces, ¿cómo tú ves esto? Bueno, buenas noches a todos ustedes. Tengo el placer de estar en esta charla junto con mi gran amiga Carolina, que tenemos el mismo nombre. Es un placer verla a ella seguir trabajando, seguir luchando, pero además de la palabra inclusión, para mí esa palabra no está dentro de mi vocabulario, no existe. Creo que todos los seres humanos tenemos derecho al trabajo, derecho a surgir, derecho a saber que a la sociedad le falta muchísimo, más con esta constitución nueva. Ojalá que se arreglen todos los problemas, ojalá en base hacia el futuro. Pero yo estoy agradecida de la vida, estoy agradecida por mí, porque yo tengo una familia, mis papás son sordos los dos, mi papá murió hace 4 años, pero él me incluyó como intérprete de la lengua de señas, y yo me siento orgullosa de ser parte, de ser intérprete, ya que conozco muchas personas sordas, la comunidad sorda. Tuve el placer también de trabajar en Red APIS, en donde me fortaleció la gran oportunidad de seguir trabajando como intérprete. Ya son 6 años, terminé con ellos súper bien. Estoy en otra área también trabajando para el servicio de interpretación, pero también quiero seguir surgiendo en base a que tengo el corazón tan grande para apoyar siempre a las personas que tengan temas con respecto a charlas inclusivas, a personas sordas que puedan expresarse. Y para mí estoy agradecida a la vida, como agradecida de todo, de aprender muchas cosas, lengua de señas nueva, tratar de mejorar como intérprete, no en un 100%, pero sí mejorar más allá internacionalmente, aprendiendo la lengua internacional también. Y además de todo, me siento orgullosa de quién soy como persona. Tengo la convicción de que esta ley, esta constitución, que es 31.200 y tanto, si no me equivoco, 31.320, 31.322, si no me equivoco, es la nueva ley donde se reconoce dentro de la constitución la lengua de señas. Han luchado tanto que ahora por fin los niños tienen derecho a tener su comunicación dentro de la educación, como dice Carolina, y es verdad, Carolina, y es verdad. Para mí es un orgullo verla a ella cómo ha surgido trabajando, desarrollándose. Yo creo que las personas tenemos derecho a ser felices como todas las personas, independientemente de la sexualidad o independientemente de la persona que es, somos seres humanos y la sociedad le falta mucho para reconocer eso. Nada, pues ¿qué más le puedo decir? Yo me metí así de patúa en esta charla, porque yo dije, yo quiero interpretar, y lo hice porque me gusta el tema, porque me interesa el tema, y porque la realidad de las cosas, no sé qué más decir, estoy feliz, pues, eso. Muchísimas gracias. Jimena, Sí. me gustaría intervenir en algo que dijo Caro. Cuando Caro escribió en Facebook que a ella le gustaría interpretar la charla de hoy, o sea, la intervención, el conversatorio de hoy, no me extrañó por el corazón enorme que tiene. Y por eso fue como, uy, la Caro, qué linda, qué maravilla, y por otra parte no me extrañó, o sea, sentí tanto, y te mandé un audio contándote quién era. Entonces, siempre le voy a agradecer, hemos tenido la oportunidad de trabajar harto juntas, y una de las cosas que a mí
a ver, una de las cosas que a mí me gustaría, que espero que no siga pasando, es que yo observo el espacio de la discapacidad demasiado craquelado, demasiado dividido. Ya tenemos mucho con los políticos partidistas, unos por un lado, otro por otro, no se ponen de acuerdo en nada, bajan este, suben esto, otro, parece un ascensor, etc. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que somos un colectivo, en el caso de la discapacidad, de más de 3 millones de personas, uno espera que, claro, pucha, uno no debería esperar nada de nadie, pero por otra parte somos seres humanos y uno espera de que, por ejemplo, grupos como la discapacidad en general respete y aporte la interpretación de lengua de señas. ¿Me entiendes? O sea, he sido testigo, y a lo mejor Caro después va a poder eh, manifestarse respecto a aquello, pero he sido testigo absoluta de cómo muchas personas sordas han tenido, digamos, han sido un poco han menoscabado a muchos intérpretes de lengua de señas. Conozco muchas personas también que han estado estudiando interpretación, que hacen lo mejor posible. En muchos casos, por supuesto, no tienen nada que hacer ahí. O como pasó a nivel ministerial, que pusieron un intérprete de lengua de señas, que era una vergüenza. Afortunadamente eso se dio a conocer a nivel nacional. Pero sí creo que falta la validación, esto de agradecer, ¿me entiendes? El agradecimiento es un acto humano que tenemos que tener todos, todos por el otro. Entonces, es muy difícil avanzar si, por ejemplo, los mismos niños del espectro autista que necesitan tanto apoyo y que los padres se tienen que deslomar 450.000 pesos al mes por terapia ocupacional, neurología y fonoaudiología. Esas 3 cosas son bases para trabajar con un niño del espectro autista. Y son 450.000 pesos solo en terapia, ni siquiera he mencionado farmacología si es que la llegaran a necesitar. Entonces, y es muy triste también por otra parte marchar con ellos el día 4 de abril o 3 de abril, uno de los 2 días es, y que solamente vayan los padres con los niños del espectro autista. Sería bien interesante que de una vez por todas la discapacidad dejara de ser tan egoísta, vernos entre nosotros mismos, porque no vas a ver una marcha. Yo no he visto, por lo menos en la marcha de los padres del espectro autista, que vayan personas con discapacidad física o personas ciegas apoyando eso. Y es lo mismo, ¿me entiendes? En el fondo las necesidades son exactamente las mismas. Y, y a eso me refiero con el tema de la interpretación de lengua de señas, es fundamental. Y estamos en espacios en los cuales si van a espacios médicos, se tienen algún tipo de accidente, ¿cómo una persona sorda puede decirle al médico qué es lo que le pasa o el médico contarle cuáles son los exámenes que les van a realizar? Entonces es muy peligroso también. Y por eso valoro tanto que Caro esté hoy con nosotras y tremendamente agradecida. Es uno de los espacios fundamentales a trabajar en lo que se viene en un Chile distinto. Sí, yo quiero decir antes una cosita súper corta. Estoy trabajando junto, o sea, tengo el placer de trabajar junto con Familia Inclusiva, que me ha abierto las Bueno, puertas, en donde yo tengo la posibilidad de agradecer a Estefanía, que ella es mi jefa, como le digo yo, y es una gran persona, es una mamá donde tiene su hijo con discapacidad. Y yo a la Steffi la quiero muchísimo porque ella me dio la oportunidad de interpretar y me ha dicho, hemos crecido tanto más de durante un año que la verdad es que ha pasado tan rápido, y entonces digo, oh, 1 año, 2 años, pero aparte de todo eso, yo soy una gran persona, soy una intérprete que tengo el corazón grande, y la vida me ha demostrado muchas cosas, porque cuando mi papá murió, me di cuenta de que cuando yo interpreté en su funeral, yo estaba súper tranquila, sentí que mi papá me estaba mirando, sentí que él estaba viendo que yo estaba interpretando, pero le doy gracias a todo eso, y también estoy en las radios, en las inquietas ahí, el feminismo total junto con las chiquillas, así que todo bien, apoyando a las dos partes, y agradecer a Carolina, que ella ya me conoce desde antes, tengo la oportunidad de conocernos, y no sé qué más te puede decir de mí. Yo estoy feliz de verla de nuevo, compartiendo junto a esta charla, interpretándole a ella, conociéndola como persona. Me di cuenta que el primer día que yo interpreté la dúo,
tuvimos la conexión tan rápida de interpretar y ella hacer la charla comúnmente, y yo interpretando a la par junto con ella. Ese día también, patuamente, tuve el placer también de hablar, que yo nunca había hablado, pero le dije al compañero que si me podía pasar un poquito el micrófono para poder expresarme en forma simultánea, en donde yo pude expresar todo lo que sentía como hija de papá y mamá sordo, pero en ese caso lo dejo de lado, soy coda. Mi trabajo ahora es la función de ser intérprete de la lengua de señas. Eso. Muchísimas gracias. Carolina, te pasaste. Yo quería comentar algo que llegó también al chat como última cosa que estamos haciendo, tema a tratar, que dice que respecto al acceso, es tu opinión, Carolina Pérez, con respecto al acceso y la participación de personas en situación de discapacidad, si conoces experiencias artísticos culturales que puedas mencionar y eso cómo se maneja. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, respecto al acceso y participación de personas en situación de discapacidad, ¿cuáles experiencias artísticos culturales conoces? Uy, montonazo. Muchísimas, muchísimas. A ver, está en distintas municipalidades también. Está también Música Club, que también lo conozco. Música Club, que deberían seguir su página en Facebook. Tremendísimo Música Club. Y por otra parte, conozco harto en relación a espacios de participación de personas con discapacidad en lo cultural, también no solamente en el área, por ejemplo, no sé, de aprender a tocar un instrumento, o también en la parte vocal. Hay muchas escuelas que no necesariamente vayan dirigidas a personas con discapacidad, porque si no es como muy sectario, ¿me entiendes? Como una parte. El GAM, bueno, estamos hablando de un contexto, por supuesto, fuera de todo este tema pandémico, porque ha cambiado todo el proceso de pandemia. Pero hoy día hay personas en situación de discapacidad que se están preparando como gestores culturales, también como monitores, perdón, como monitores culturales. También conozco que el GAM ha hecho mucho trabajo en relación a inclusión con personas con discapacidad, baile, teatro, mucho. Mucho, o sea, yo creo que es cosa de buscar. Los municipios hacen mucho trabajo con personas con discapacidad desde todas las áreas, y eso ha sido súper importante. Todo el trabajo inclusivo ha ido creciendo. Nuevamente, yo siento que lo importante es la visualización. Falta mucha visualización positiva respecto a este tema. Por ejemplo, en inclusión en general, yo te puedo hablar que hace un tiempo atrás vi una obra de teatro maravillosa de la comunidad migrante, desde la comunidad migrante, construido por la comunidad migrante, que se llama, la obra de teatro se llama 40.000 kilómetros. Preciosa, preciosa la obra de teatro, increíble. También hay colectivos, por ejemplo, negrocéntricas, que tiene que ver con personas afrodescendientes. Entonces, si hablamos de inclusión, hablamos de todo eso también, ¿cierto? También hay adultos, hay personas mayores que están haciendo trabajos de huerto y están enseñándolos a través de internet, personas mayores. También hay grupos, por ejemplo, de salud mental, como lo hace la Villa Solidaria Alcino, que ellos son un grupo de personas, como te digo, con algún tipo de discapacidad desde el área mental, ya sea cognitivo o intelectual, y también con enfermedades psiquiátricas, y ellos hacen mucho trabajo terapéutico. Un montón de cosas que tienen que ver con el área cultural también: música, teatro, pintura, murales, de todo. Hay muchas cosas que tienen que ver con el Museo de Artes Visuales. Es muy, muy inclusivo. Muchas de las cosas que hay, también hay una ruta dentro del perímetro de Bellas Artes, perdón, donde están los grandes murales, están puestos en las murallas, también descritos en lenguaje braille. Así, hay mucho que se puede realizar. También el MIM, el Museo Interactivo Mirador, tiene también esos espacios. De cultura sí hay harto, hay que buscar nomás. Bueno, Carolina y Carolina, les damos las gracias infinitas desde nuestro corazón. Creemos que ha sido maravilloso que nos contaran esta experiencia, que creo que como gestores culturales es fundamental. Ginos, ¿quieres decir algo?
Sí, quería preguntar una cosita muy cortita antes de terminar, Carolina, porque sé que harta gente lo está viendo y también hay estudiantes, personas jóvenes, porque yo también invité a algunos estudiantes míos y sé que hay también Qué otros bueno. jóvenes que van a venir. Eh, ¿Cómo podríamos decirle a ellos, a los que se están formando, porque nosotros podemos como tener un poco más de acceso de poder alcanzar la información, pero a ellos, ¿cómo tú les dirías que se puedan informar sobre la inclusión? ¿Dónde pueden encontrar esa información o por qué, por dónde tendrían que partir para familiarizarse con el tema? Por la calle. La verdad es que la inclusión está en la calle. Ahora, claro, estamos en proceso de pandemia, pero la inclusión está en la calle. Las personas que están privadas de libertad, tú puedes observar de la manera en la cual la violación tajante que existe a sus derechos humanos, que muchas veces no tienen acceso a nada, en algunas oportunidades no tienen acceso a baño, no tienen acceso a educación y muchas otras cosas también. No tienen acceso a cultura, no tienen ni siquiera derecho a votar, no tuvieron derecho a votar tampoco. Hay una violación brutal. También importante, que son jóvenes, yo respeto muchísimo a los estudiantes y trato de sacarles el jugo, no para ellos, sino que para mí, porque aprendo mucho de ellos, mucho, mucho. Y ustedes, bueno, los que estamos en este minuto conversando, yo por lo menos tengo 41 años, creo que otros estamos más o menos por la misma edad. Yo recuerdo cuando yo era chica, cuando estaba en primero básico, y esto es algo con lo que me gustaría, o sea, que quería decir de todas maneras, uno recuerda mucho el lápiz color piel. A mí se me paran los pelos solamente de acordarme que en algún minuto de mi vida me enseñaron que la piel tenía un color. Y es más, que había un lápiz designado para ello. Cuando hablamos de migración, hablamos también de piel. Y debido a eso, a la falta de educación que existe, tenemos la cantidad de racismo también que hay dentro de este país. Las personas que están cambiando el mundo son jóvenes, no son los adultos. Claro, nosotros nos sumamos, por supuesto, a este carro porque nos enseñaron los jóvenes el miedo que teníamos. Ellos nos mostraron como con un portazo en la cara todo lo que estaban abusando de nosotros, y gracias a ellos, al ahínco que tuvieron ellos de saltarse ese torniquete, yo no me hubiese saltado nunca un torniquete, ¿me entiendes? Pero cuando vi afuera de mi casa que venían hordas de estudiantes por Monjitas, por Mosqueto, bajando de Plaza Dignidad para ingresar al metro, yo creo que era la mujer más feliz del mundo de decir que ganas de poder saltar con ellos, ¿me entiendes? Yo creo que los estudiantes nos han dado muchas, muchas enseñanzas, muchísimas. El mensaje para ellos es que la inclusión está en la calle. El observar cómo se maneja, por ejemplo, ir a La Vega es pura inclusión. En La Vega uno se da cuenta desde qué hora hasta qué hora se trabaja, y que la gente en muchas oportunidades, el pobre no es pobre porque quiere, o no es pobre porque es un flojo, ¿me entiendes? Y se ve el trabajo que se realiza. Esa mujer que está friendo en este minuto probablemente en contra de cualquier medida sanitaria y en contra de cualquier regla que haya designado este gobierno, está vendiendo sopaipillas porque tiene que llevar la comida a la casa y su hijo la están esperando. También entender que el feminismo es algo que tiene que estar inmerso en cada espacio de nuestra sociedad. Tiene que estar, por ejemplo, tiene que tener más fuerza que nunca en los ministerios, en las alcaldías, en las gobernaciones, las directoras de carrera, las directoras de colegio, las rectorías. En todos esos espacios tiene que estar sumergido el feminismo, y los estudiantes también lo saben. Entonces yo creo que si quieren saber más de inclusión, la inclusión está en la calle, tienen que escuchar a la gente. Por favor, escuchen a las personas mayores, que cada cana de ellos es una experiencia distinta y sin duda les van a abrir el mundo. Así que mi consejo es que escuchen y hagan calle. La inclusión está ahí. Ahora sí, Ginos, muchas gracias. Entonces, ahora sí, les agradecemos profundamente habernos acompañado, a Carolina, a Fabián Retamar, el coordinador, el magíster, a todos los asistentes. Esperamos verlos pronto en nuestra segunda charla. Ya recibirán información de nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Muy interesante. Felicitaciones.
Muchas gracias, Daniela. Chao, chao. Grandes gracias, Daniela. Chao, chao.